Los pilotos alemanes miraban sus tableros aterrorizados. Sus enemigos, supuestamente inferiores, de pronto aceleraban como si usaran magia negra. No era un nuevo motor, ni un arma secreta. Era un simple líquido invisible. Esta es la historia de la fórmula química prohibida que condenó al Tercer Reich para siempre. La amenaza invisible y el error de cálculo. Para entender lo que realmente pasó en los cielos de Europa, tenemos que borrar de nuestra mente las películas de Hollywood por un momento. Hay que ponerse en las botas de un piloto alemán en 1940. Imagina que eres uno de ellos. Estás sentado en la cabina de un Messerschmitt Bf 109. Sientes la vibración del metal en tus huesos. Miras a tu alrededor y ves cientos de compañeros volando en formación perfecta hacia Inglaterra. Te sientes invencible. Y tienes razones para sentirte así. Hasta ese momento, la maquinaria de guerra alemana había aplastado a todo lo que se le ponía enfrente. Polonia cayó en semanas. Francia, que supuestamente tenía el mejor ejército de tierra, colapsó antes de que pudieran entender qué estaba pasando. Ahora le tocaba el turno a Gran Bretaña. Para el alto mando nazi, esto era solo un trámite. Unas cuantas semanas de bombardeos, barrer a la Real Fuerza Aérea del mapa y luego la invasión por mar. Todo parecía matemático, frío y calculado. Los ingenieros alemanes eran brillantes, eso nadie lo discute. Sus motores Daimler-Benz eran una obra de arte de la ingeniería mecánica. Tenían un sistema de inyección directa de combustible que era la envidia del mundo. Esto significaba que un piloto alemán podía empujar la palanca hacia adelante, poner el avión en picada negativa y el motor seguía rugiendo con fuerza. Mientras tanto, los aviones británicos, los famosos Spitfire y Hurricane, usaban carburadores antiguos. Si un piloto británico intentaba la misma maniobra de picada brusca, la fuerza de gravedad cortaba el flujo de gasolina, el motor tosía, escupía humo negro y por unos segundos vitales se moría en el aire. Era una desventaja técnica ridícula. Con esa superioridad mecánica, los alemanes entraron a la batalla de Inglaterra confiados. Demasiado confiados. Lo que no sabían, y lo que sus espías no lograron detectar a tiempo, es que la guerra no se iba a decidir en los tableros de diseño de los aviones, sino dentro de los cilindros del motor. Se iba a decidir a nivel molecular. Aquí es donde entra el verdadero protagonista de esta historia. No es un general con medallas, ni unas de la aviación. Es una sustancia que huele fuerte y que probablemente usas todos los días sin pensar, la gasolina. Pero no cualquier gasolina. Antes de que estallaran las bombas, el mundo de la aviación tenía un estándar. Casi todos los aviones militares funcionaban con combustible de 87 octanos. Para no ponernos demasiado técnicos y que se entienda fácil, el octanaje es la capacidad que tiene la gasolina para resistir el calor y la presión sin explotar antes de tiempo. Piensa en el motor de un avión como si fuera el corazón de un atleta de élite. Si le das comida chatarra, va a correr, sí, pero se va a cansar rápido y no va a rendir al máximo. Si le das la mejor nutrición del mundo, ese mismo atleta puede romper récords. El motor es igual. Dentro del motor, los pistones suben y bajan a una velocidad brutal, comprimiendo una mezcla de aire y gasolina. Cuanto más puedas comprimir esa mezcla antes de que estalle por la chispa de la bujía, más potencia obtienes. Es física pura. Pero había un problema grave. Si intentabas apretar demasiado la gasolina barata de 87 octanos, esta no aguantaba la presión. Explotaba sola antes de que el pistón llegara arriba. A esto se le llama detonación o golpeteo del motor. Y en un avión de combate, eso es fatal. Si tu motor empieza a detonar en medio de una pelea, pierdes potencia, las piezas se funden y te conviertes en un blanco fácil o terminas estrellado contra el suelo. Los alemanes sabían esto. Por eso se enfocaron en hacer motores más grandes, más pesados y mecánicamente más complejos para compensar la calidad de la gasolina estándar. No vieron la necesidad de mejorar el combustible porque creían que su ingeniería mecánica era suficiente para ganar. Fue un error de arrogancia que pagarían con sangre. Del otro lado del océano, en Estados Unidos, alguien lo veía diferente. Jimmy Doolittle,
Quizá te suene el nombre porque años después lideraría un ataque suicida sobre Tokio, pero antes de ser un héroe de guerra, era un genio de la aeronáutica y trabajaba para la compañía Shell. Doolittle era un tipo obsesivo. Él entendía que si lograban crear una gasolina de 100 octanos, podrían hacer que los motores actuales rindieran un 20 o 30% más sin cambiar ni un solo tornillo. Era potencia gratis. Pero había un obstáculo gigante: el dinero. Producir gasolina de 100 octanos en esa época era increíblemente costoso y difícil. Se necesitaba un proceso de refinado complejo, usar aditivos raros y construir plantas industriales enteras. Cuando Doolittle propuso esto, muchos le dijeron que estaba loco. ¿Para qué gastar millones de dólares en un combustible premium si el ejército no lo estaba pidiendo? El ejército de Estados Unidos en los años 30 era pequeño y tenía poco presupuesto. Nadie quería comprar ese líquido mágico porque costaba mucho más que la gasolina normal. Doolittle no se rindió. Insistió tanto que convenció a Shell de hacer la inversión por su cuenta. Fue una apuesta empresarial suicida. Construyeron las refinerías y empezaron a acumular miles de barriles de este combustible supergrado sin tener un comprador asegurado. Lo llamaron el error del $1.000.000. Parecía que se iban a quedar con todo ese líquido estancado en los almacenes. Pero entonces, el mundo se oscureció. Hitler invadió Polonia. Europa entró en pánico. Y de repente ese error del $1.000.000 se convirtió en el activo más valioso del planeta. Los británicos, desesperados porque veían que su fuerza aérea era numéricamente inferior a la Luftwaffe, empezaron a comprar todo lo que podían. Barcos cargueros llenos de este combustible de 100 octanos empezaron a cruzar el Atlántico Norte esquivando a los submarinos alemanes, con un solo destino: los aeródromos de la Real Fuerza Aérea. Cuando los barriles llegaron a Inglaterra, los mecánicos británicos tuvieron que trabajar contra el reloj. No era solo echar el líquido y ya. Tenían que ajustar los motores Merlin de sus Spitfires y Hurricanes para que pudieran beber este nuevo suero. Tenían que aumentar la presión de los supercargadores. Básicamente estaban trucando los motores para llevarlos al límite. Un límite que con la gasolina vieja hubiera hecho explotar el motor en 1000 pedazos, pero que con la gasolina de 100 octanos era posible. El escenario estaba listo. Era el verano de 1940. El cielo estaba despejado. Los radares en la costa inglesa empezaron a detectar manchas masivas acercándose desde Francia. Eran los bombarderos alemanes escoltados por los temibles cazas Messerschmitt. Los pilotos alemanes venían relajados, seguros de sus máquinas, convencidos de que sus tablas de rendimiento decían la verdad. El Spitfire tiene una velocidad máxima de tanto y trepa a tal velocidad. Conocían los números de memoria. Sabían exactamente cuándo podían escapar y cuándo podían atacar. Lo que no sabían es que los aviones que iban a despegar para interceptarlos ya no eran los mismos aviones de los informes de inteligencia. Por fuera se veían igual, sonaban casi igual, pero por dentro, por sus venas mecánicas, corría un fluido químico que cambiaba todas las reglas del juego. La trampa estaba puesta, y la Luftwaffe estaba a punto de meterse en la boca del lobo sin tener la menor idea de lo que les esperaba. El choque aéreo y el secreto del Mustang. El momento de la verdad llegó sobre el Canal de la Mancha. Las formaciones de bombarderos alemanes, pesados y lentos, cruzaban la costa pensando que sus escoltas los protegerían de cualquier amenaza. Arriba, los Messerschmitt esperaban ver a los cazas británicos luchando por ganar altura, lentos y pesados. Pero lo que vieron los dejó helados. Los Spitfires no estaban luchando por subir, ya estaban arriba. Y no solo estaban arriba, se movían con una agresividad que no tenía sentido físico. Cuando comenzaba la pelea de perros, esa danza mortal donde dos aviones giran uno tras otro intentando ponerse en la cola del enemigo, cada caballo de fuerza cuenta. Normalmente, el piloto tiene una palanca de aceleración que tiene un tope, un límite de seguridad para no quemar el motor. Pero los mecánicos británicos habían hecho algo interesante. Habían modificado ese tope. Ahora, en situaciones de vida o muerte, el piloto podía romper un pequeño alambre de seguridad, empujar la palanca hasta el fondo y activar lo que llamaban sobrealimentación de emergencia. Al hacer esto, el carburador inyectaba ese combustible de 100 octanos a una presión brutal.
El motor Merlin, en lugar de reventar, rugía con una furia nueva. De golpe, el avión ganaba unos 300 o 400 caballos de fuerza adicionales al instante. Para que te hagas una idea, es como si en medio de una carrera de autos, tu coche de repente tuviera un segundo motor. La velocidad máxima saltaba a unos 40 o 50 kilómetros por hora extra. Puede parecer poco si vas en una autopista, pero en el aire, esa diferencia es la que decide quién dispara y quién recibe el disparo. Los pilotos alemanes reportaban cosas imposibles a sus bases. Decían que los británicos tenían un nuevo modelo de avión, una versión secreta. No podían creer que fueran los mismos aparatos viejos. Intentaban escapar picando hacia el mar o trepando hacia el sol, maniobras que antes les garantizaban la salvación. Pero ahora miraban por el retrovisor y el enemigo seguía ahí, pegado, acercándose cada vez más. El pánico empezó a cundir en las filas de la Luftwaffe. La moral se desplomó. No hay nada peor para un soldado que sentir que su equipo es inferior, que el enemigo tiene una ventaja mágica que tú no puedes contrarrestar. Y lo peor para Alemania es que no podían copiarlo. No era un diseño de ala o un tipo de ametralladora que pudieras robar, estudiar y fabricar. Era química avanzada. La industria alemana dependía del carbón para hacer combustible sintético. Era un proceso ingenioso, pero tenía un límite químico. No podían alcanzar el nivel de pureza y poder energético que tenían los aliados con su petróleo refinado y sus aditivos especiales. Mientras los aliados volaban con supergasolina, los alemanes seguían volando con combustible estándar. Esa brecha técnica salvó a Gran Bretaña de la invasión. Pero la historia no termina aquí. De hecho, apenas comienza la parte más ofensiva. Una vez que la amenaza de invasión a Inglaterra se detuvo, los aliados decidieron que era hora de devolver el golpe. Querían bombardear Alemania, destruir sus fábricas y terminar la guerra. Para eso, Estados Unidos trajo sus gigantescas fortalezas voladoras, los bombarderos B-17. La teoría era que estos aviones, erizados de ametralladoras, podían volar solos hasta Berlín, soltar las bombas y volver. Fue una masacre. La realidad golpeó duro. Los bombarderos eran lentos y sin protección, los cazas alemanes los despedazaban. Necesitaban escoltas. Necesitaban aviones de caza que los acompañaran todo el viaje para protegerlos. Pero había un problema físico insuperable: la distancia. Un caza pequeño consume muchísima gasolina. Tiene un tanque pequeño. Los cazas de la época, como el Spitfire o el P-47, podían acompañar a los bombarderos solo hasta la frontera de Francia. Luego tenían que dar la vuelta porque se quedaban sin combustible. En ese momento exacto, cuando los escoltas se iban, los alemanes aparecían como tiburones. Sabían exactamente dónde terminaba el rango de los cazas aliados y esperaban ahí para iniciar la carnicería. Los aliados estaban perdiendo tantos hombres y aviones que estuvieron a punto de cancelar los bombardeos de día. Necesitaban un milagro, necesitaban un caza con rango infinito. Aquí es donde el combustible de alto octanaje vuelve a ser el héroe silencioso, esta vez junto a una leyenda de la aviación, el P-51 Mustang. Al principio, el Mustang era un avión mediocre. Tenía un buen diseño aerodinámico, pero su motor original estadounidense no tenía fuerza a gran altura. Entonces, a alguien se le ocurrió la brillante idea de ponerle el motor británico, el Merlin, el mismo del Spitfire, pero fabricado en masa en Estados Unidos por la compañía Packard. El resultado fue un avión excelente. Pero para llegar a Berlín, excelente no era suficiente. Necesitaban eficiencia extrema. Aquí entra la segunda ventaja del combustible mágico que casi nadie menciona. Todo el mundo habla de la potencia, de la velocidad, pero el alto octanaje tiene otro beneficio clave. Permite que el motor funcione de manera más limpia y eficiente. Los ingenieros descubrieron que, gracias a la calidad extrema de este combustible, podían ajustar los motores para que consumieran mucho menos en velocidad de crucero. El piloto podía bajar las revoluciones, empobrecer la mezcla de aire y gasolina, y el avión seguía volando suavemente a una velocidad decente sin tirones. Con gasolina mala, hacer esto hubiera apagado el motor. Con la gasolina de 100 octanos y más tarde de 150 octanos, el P-51 se convirtió en un camello aéreo. Bebía combustible con gotero mientras escoltaba a los bombarderos.
Esto, sumado a la capacidad de llevar tanques externos de papel prensado o aluminio bajo las alas, le dio al Mustang la capacidad de volar desde Inglaterra hasta el corazón de Alemania, pelear durante 15 minutos a máxima potencia y volver a casa. Imagina la cara de Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe. Él había prometido a Hitler que ningún avión enemigo volaría jamás sobre el cielo del Reich. Cuando le dijeron que había cazas americanos sobre Aquisgrán, pensó que era un error. Cuando aparecieron sobre Hannover, se preocupó. Pero el día que miró al cielo de Berlín y vio cazas de escolta americanos zumbando sobre la capital, dicen que murmuró: «La guerra está perdida». La aparición del Mustang sobre Berlín fue un shock psicológico devastador. Significaba que ya no había lugar seguro. Los pilotos alemanes, que antes despegaban tranquilos para atacar a los bombarderos indefensos, ahora tenían que enfrentarse a enjambres de Mustangs agresivos, alimentados por un combustible superior, que los cazaban desde el momento en que despegaban de sus propias pistas. La Luftwaffe empezó a desangrarse. Perdían aviones en el aire y en la tierra. Y mientras ellos tenían que racionar su combustible sintético de baja calidad, los americanos tenían tanto combustible de alto octanaje que podían permitirse el lujo de usarlo para misiones de caza libre, donde los pilotos tenían permiso de bajar a ras de suelo y disparar a cualquier cosa que se moviera: trenes, camiones y aviones estacionados. La ventaja era total. Pero hubo un último giro en esta guerra química. Hacia el final del conflicto, los aliados introdujeron algo aún más potente, algo que dejaba a la gasolina de 100 octanos como si fuera agua. Una nueva fórmula que exprimía hasta la última gota de rendimiento de los motores y que sellaría el ataúd de la aviación nazi definitivamente. La caída de los dioses y el legado del octanaje. Para 1944, la situación se había vuelto una locura tecnológica. Los aliados no se conformaron con el combustible de 100 octanos, querían más. Los químicos en Estados Unidos y Gran Bretaña comenzaron a añadir cantidades peligrosas de plomo y otros compuestos químicos a la mezcla. Crearon algo que llamaron grado 150. Si la gasolina de 100 octanos era comida de atletas, el grado 150 eran esteroides puros. Era un combustible tan potente que los mecánicos tenían que revisar los motores después de cada vuelo porque el metal sufría para contener tanta energía. Pero el resultado valía la pena. Los últimos modelos del Spitfire y del Mustang, alimentados con este nuevo elixir, alcanzaban velocidades que rozaban lo absurdo para un avión de hélice. Podían volar a más de 700 km/h en picada. Esta velocidad llegó justo a tiempo para enfrentar una nueva amenaza de terror, las bombas voladoras V-1. Hitler, desesperado, empezó a lanzar estos misiles de crucero primitivos hacia Londres. Eran rápidos, ruidosos y mortales. Los cazas normales no podían alcanzarlos, pero un Spitfire cargado con combustible de grado 150 sí podía. Los pilotos contaban que al empujar la palanca con este combustible, sentían una patada en la espalda. Podían perseguir a los misiles, ponerse a su lado y con la punta de su ala golpear el ala del misil para desestabilizarlo y hacer que se estrellara en el campo, lejos de la ciudad. Sin esa potencia extra química, interceptar las V-1 habría sido casi imposible. Mientras tanto, en el bando alemán, ocurría la trágica más irónica de la guerra. Alemania había logrado lo impensable. Habían construido los primeros aviones a reacción operativos del mundo, los famosos Messerschmitt Me-262. Eran tiburones entre peces. No tenían hélices, tenían turbinas. Eran casi 160 km/h más rápidos que cualquier cosa que tuvieran los aliados. En teoría, el Me-262 debería haber barrido el cielo y recuperado la superioridad aérea para los nazis. Pero aquí es donde la falta de combustible de calidad les dio el golpe de gracia. Un motor a reacción es extremadamente delicado. Necesita un flujo constante y limpio de combustible. Pero Alemania ya no tenía petróleo. Sus refinerías estaban en ruinas por los bombardeos constantes que los Mustangs escoltaban. Dependían totalmente del combustible sintético derivado del carbón, llamado J2. Este combustible sintético era inestable y sucio. Los motores de los jets alemanes se incendiaban solos, se apagaban en pleno vuelo o explotaban al acelerar demasiado rápido.
El avión más avanzado de la historia era inútil porque no tenían con qué alimentarlo correctamente. Había aeródromos alemanes llenos de estos jets futuristas, aparcados, sin moverse, simplemente porque no había gasolina para encenderlos. Eran gigantes de papel. Y el problema del combustible creó un efecto dominó que destruyó a la Luftwaffe desde adentro: la falta de entrenamiento. Para ser un buen piloto de caza, necesitas volar. Necesitas horas y horas en el aire para que el avión sea una extensión de tu cuerpo. Al principio de la guerra, un piloto alemán llegaba al combate con 200 o 300 horas de vuelo de práctica. Eran expertos. Pero a medida que el combustible se acababa, los comandantes tuvieron que tomar decisiones brutales. No podían gastar gasolina en entrenar novatos. Toda la gota de combustible tenía que ir al frente. El resultado fue catastrófico. Para 1944 y 1945, los nuevos pilotos alemanes eran enviados a luchar contra los veteranos americanos con apenas 10 o 20 horas de vuelo real. Apenas sabían despegar y aterrizar, subían al cielo en máquinas poderosas pero sin saber usarlas. Se convirtió en un tiro al blanco. Los llamaban carne de cañón. Los experimentados pilotos aliados, con sus tanques llenos de gasolina de alta calidad y cientos de horas de experiencia, derribaban a los novatos alemanes por docenas. No era una pelea justa, era una ejecución sistemática. Hubo días en los que la Luftwaffe intentó levantar cabeza, operaciones masivas donde lanzaron todo lo que les quedaba. Pero sin combustible para reagruparse, si te perdías en el aire, no podías dar vueltas buscando a tu escuadrón. Tenías que aterrizar donde fuera o saltar en paracaídas. Muchos aviones alemanes intactos fueron abandonados en carreteras y campos, simplemente porque el motor se detuvo por falta de líquido. Cuando los soldados aliados finalmente cruzaron el Rin y entraron en Alemania, se encontraron con una escena que explicaba todo. Vieron filas interminables de aviones alemanes, tanques Tiger y vehículos blindados abandonados al lado de los caminos. No tenían ni un rasguño, no habían sido destruidos por bombas ni por cañones. Estaban ahí, silenciosos y oxidados, porque sus tanques de combustible estaban secos. La maquinaria de guerra más temida de la historia se detuvo no porque le faltara acero o pólvora, sino porque se quedó sin sangre. Al final, la visión de Jimmy Doolittle y la apuesta millonaria de la industria petrolera resultaron ser el arma más efectiva de todas. Mientras los nazis buscaban armas maravillosas como cohetes espaciales y supertanques imposibles de fabricar, los aliados ganaron perfeccionando lo básico. Ganaron mejorando algo tan aburrido y cotidiano como la gasolina. Esta historia nos deja una lección poderosa. A veces nos deslumbramos con la tecnología visible, el avión más rápido, el cañón más grande, el diseño más futurista. Pero las guerras y muchos aspectos de la vida se deciden en los detalles invisibles. Se ganan en la logística, en la calidad de los suministros y en la capacidad de mantener la máquina funcionando cuando todo lo demás falla. El supercombustible de 100 octanos fue esa ventaja silenciosa. Fue el líquido mágico que permitió a los defensores de la libertad volar más alto, más rápido y más lejos que sus oponentes. Fue la química la que derrotó a la fuerza bruta. Hoy, cuando subes a tu auto y ves la etiqueta de octanaje en la bomba de gasolina, o cuando ves un avión comercial cruzar el cielo, estás viendo el legado de esa carrera química. Una carrera que comenzó en un laboratorio secreto, que fue ignorada por los generales al principio, pero que terminó salvando al mundo de una tiranía oscura. La próxima vez que pienses en la Segunda Guerra Mundial, no pienses solamente en los soldados y las balas. Piensa también en el líquido invisible que inclinó la balanza de la historia.